Oh, Valery Cerrato. Uy, Valery Cerrato, entraste. Mucho gusto, las presento. ¿Cómo es? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Bien, hermanita María Hilda. ¿Cómo está su merced por allá? Bien, pastor. Bueno. Acá estamos encerrados, pero bien, gracias a Dios. Bueno, ¿cómo está su familia allá? Bien, pastor, pues ya estamos bien. Bueno, mi hermanita, me alegra mucho. Bueno, estamos dándole tiempito a los que hacen falta, a ver si se conectan con eso, arrancamos, porque pues hoy estamos retomando el estudio que habíamos abandonado hace un mes. Bueno, espero que no abandonado completamente, pero sí interrumpido. Entonces, a ver, démosle unos 2 minuticos más a los que hacen falta. A ver si llegan y arrancamos. ¿Listo, mis hermanitos, mis hermanitas? Bueno, pastor. Gracias por la paciencia. Bien. Buenas noches, pastor. Hola, mi hermanita Rosaura. ¿Cómo te encuentras? Bien, sí, señor. ¿Cómo siguió mi María Paula? María estaba mejorcita. ¿Cómo siguió Juanita? A Juanita le dieron salida ayer, pero ya oral a veces le dan los dolores. Así, ¿cómo está el bebé, Lucas? Mañana le hacen un examen para saber cómo está, si creció, todo. Ya. ¿Ya Señor. cuánto tiene embarazo, Juanita? 8 meses. Es que ya está lista. Señor. Bueno, mi hermana, ahí hemos estado orando por ella, recordándola delante de la presencia del Señor y Ay, gracias, hermano pastor. Dios me lo bendiga. mira, mi amor, para que tomes una cartillita aquí. Pon las Biblias. Las Biblias. Aquí en la mesa también, por si alguien necesita ahorita. Calidad.
Dice que falta los 18. Bueno, vamos a arrancar, hermanitos. Vamos a comenzar el estudio. Vamos a orar antes de nosotros comenzar aquí a entrar con la palabra de Dios. Tenemos que pedir a Dios permiso, dirección, sabiduría, que la enseñanza nos aproveche, que Dios nos bendiga con su palabra, que esta palabra nos ayude a ser mejores discípulos, que la sepamos comunicar a otras personas con sencillez, con claridad. Bueno, todo eso está en las manos de Dios, no del maestro, no del medio. Dios, si quisiera, utilizaría un burro para llevar su palabra. Y en algún momento le dijo Jesucristo que si las piedras hablaran, y las piedras en Jerusalén hablan, cuentan la historia de la Biblia. Bueno, vamos a orar entonces y arrancamos, mis hermanitos, con el estudio. Aquí. Señor, damos gracias nuevamente porque nos has dado la bendición de reunirnos para estudiar tu santa palabra, Señor, y aprender de ella todo lo que tú nos has revelado y quieres que conozcamos, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor, con nuestras limitaciones, con las cosas que se interponen, Señor, para que nosotros atendamos a todas las cosas que están escritas en tu libro, Señor, y prestemos mucha atención a ellas, Señor, no solo, ciertamente primero, Señor, para que nosotros mismos nos veamos allí tomando decisiones al respecto, pero también, Señor, para que podamos comunicársela a otras personas con eso, con sencillez y con claridad, Señor. Que tu palabra nos edifique, Señor, nos instruya, y que a través de ella, Señor, sigamos creciendo a la medida de la plenitud de la estatura de Jesucristo. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y por la oportunidad que nos has dado, Señor, de hoy en día tener acceso a Internet, Señor, y usar estos recursos, Señor, para algo tan provechoso como el estudio de tu palabra, Señor, en medio de tantas cosas vanas que hoy en día se hacen en la Internet, Señor, y donde mucha gente está siendo distraído y contaminado y apartado, Señor, del camino tuyo. Hoy nosotros, Señor, utilizamos este recurso, Señor, para ser bendecidos, para ser iluminados con tu Santo Espíritu, Señor, y ser guiados en las cosas que tu palabra nos enseña, Señor, que tú quieres que sepamos. Ayúdanos, Señor, con las dificultades, con los retos, a veces, Señor, en cosas que no nos quedan tan claras, Señor, pero que tu palabra, Señor, sea ese alimento que aprovecha nuestras almas. Bendecimos, Señor, tu santo nombre juntos, pedimos por los demás hermanos y hermanas que no se han podido conectar aún, y rogamos también, Señor, que tú les permitas retomar y continuar este estudio. Te alabamos, Señor, te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en un momento determinado sí vale la pena hoy día decirles a todos que la idea, la verdad, con el estudio de la historia de la esperanza, la idea es que en algún momento cada uno de nosotros pudiéramos enseñarle a alguien este material. Eso sería maravilloso. Si en algún momento de este año cada uno de nosotros
con el material. Yo les he mandado las imágenes de las lecciones al WhatsApp y ustedes las pueden utilizar allí. Si no tienen sus cartillas, si tienen sus cartillas mucho mejor. Esto realmente es una cartilla muy asequible para el presupuesto de cualquiera. Creo que vale 8.000 o 7.000, 6.000 pesos. No me acuerdo cuánto fue que costó la última vez. Pero sea como sea, es muy, muy económica y es muy asequible. Y en ese sentido, pues, sí vale la pena tenerlo. Y una cosa que nosotros deberíamos hacer es que a medida que yo aprendo y entiendo mejor la Biblia, Dios no quiere que yo me quede con eso solamente para mi propio beneficio, sino que yo busque a quién puedo enseñársela y ayudar a esa persona también a entender y conocer la voluntad de Dios a través de la Biblia. Y mostrarle que la Biblia no es un libro de hombres como lo tildan, ¿sí? Que la Biblia no es un libro anticuado, como algunos ignorantemente lo señalan, que la Biblia realmente es la palabra de Dios y que la palabra de Dios hay que prestarle atención porque de ello dependen muchas cosas en nuestra vida, ¿no? Es como el manual de todas las cosas que hoy en día se hacen. Cada cosa que uno va y compra en un lugar, cada cosa, especialmente cada cosa así tecnológica, los celulares, las computadoras, todo tiene un manual. Y los manuales son los que nos indican exactamente cómo el fabricante le ha dado diseño a eso y cómo el fabricante aconseja que se use. Y básicamente la vida de todos nosotros tiene un propósito así. Ese estudio se llama La historia de la esperanza. Nosotros hemos venido avanzando desde la primera parte del estudio que comenzó allí en la página 12 y en esa primera parte del estudio nosotros estuvimos revisando el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vimos 20 eventos seleccionados del Antiguo Testamento que nos ayudan a ver cómo se desarrolla toda una historia, cómo hay una historia que Dios está desarrollando en el estudio de su palabra y cómo esa historia nos está señalando cosas específicas. En un momento determinado la historia parece no definirse, pero a medida que avanza, la historia se va como concretando y completando cada vez de una manera más clara. Así que nosotros en el evento número 1 vimos que Dios es eterno, en el evento número 2 vimos la creación del universo, el evento o el capítulo o el episodio número 3 vimos la creación de los seres humanos, el evento número 4 nos saltamos un momentico del Génesis, que es donde estábamos hasta este momento, y nos tocó ir a unos libros de los profetas del Antiguo Testamento, Ezequiel e Isaías, Ezequiel 28, Isaías 14, para estudiar acerca de la caída de un ángel poderoso que realmente tiene que ver con los siguientes eventos que vamos a ver. Hay algo que lo involucra a él y por eso es importante saber quién es él allá en esos pasajes de Isaías. En el evento 5 vimos el origen del pecado humano, en el evento 6 vimos el origen de la muerte, en el evento 7 vimos la promesa de un vencedor y estamos ahí en Génesis 3, 14 y 15. En el evento 8 vimos la provisión de vestiduras, cómo Dios cambió las hojas de higuera con las que Adán y Eva se cubrieron. Inicialmente ellos pecaron contra Dios y descubrieron su desnudez, cómo Dios la cambió por vestiduras. Eso es algo muy, muy simbólico, pero también muy importante a futuro de lo que Dios planea hacer. En el evento número 9 vimos que Adán y Eva fueron desterrados del jardín del Edén. En el evento número 10 vimos el gran diluvio, que es el primer juicio global sobre la tierra que hay. Todo eso lo vimos allí en el Génesis 6 hasta el 8. En el evento número 11 vimos las promesas a Abraham y a partir de allí de Génesis 11, realmente el capítulo 12 están las genealogías de Abraham, pero en el 12 ya comienza la Biblia a enfocarse en una persona y en promesas relacionadas de parte de Dios a esa persona, que se llama Abraham. Entonces las promesas a Abraham, en el evento número 12 vimos que Isaac fue ofrecido como un sacrificio, fue ofrecido, pero no fue sacrificado porque Dios detuvo el sacrificio y Abraham sabía que Dios se proveerá, hijo mío. Le dijo a Isaac cuando, padre, aquí está la leña, aquí está todo, pero falta el sacrificio. No temas, hijo mío, Dios se proveerá. Pero Abraham iba dispuesto a sacrificar a Isaac con lo que leímos en Hebreos 11, 17, creyendo que Dios lo iba a resucitar de los muertos, porque Abraham le dijo a sus siervos
que se quedaran en un momento del camino, que él y el muchacho iban a subir, iban a adorar a Dios y que luego iban a descender juntos. Y todo eso nos muestra realmente la fe que tenía Abraham en la persona de Dios, en las promesas de Dios. En el evento 13 vimos a Moisés, que fue llamado para ser un líder. En el evento número 14 vimos las plagas y la Pascua como la institución de la celebración de una fiesta para el pueblo judío, que tiene que ver con la última plaga con la que Dios castigó la idolatría de Israel, de Egipto, y finalmente a través de la cual juzgó los ídolos falsos, los dioses falsos de Egipto, y sacó al pueblo de Israel, lo trajo al éxodo, ¿no? En el capítulo 15 vimos allí ya entramos, ya a partir del evento 13 estamos en otro libro de la Biblia que es el Éxodo. En el evento 15 se llama el Éxodo desde Egipto, y vimos allí el Éxodo 14 y estuvimos mirando cómo Moisés había sacado a los israelitas de Egipto de una manera maravillosa y con mucho poder, que fue dividiendo las aguas del Mar Rojo. En el evento 16 vimos los 10 mandamientos, que en su momento les dije que es muy importante que ustedes los mantengan presentes, porque esos 10 mandamientos, el decálogo de los 10 mandamientos se constituye como la ley moral de Dios, y esa atañe a todos los seres humanos. Dios ha puesto su ley moral en todos los corazones de todos los seres humanos, y es gracias a eso que nosotros sabemos que robar es malo, que mentir es malo, que tomar la mujer del prójimo es cometer adulterio, que hacernos un Dios a nuestra imagen es idolatría, que los hijos debemos honrar a padre y madre, no hay excepción, en fin. En el evento 17 vimos el tabernáculo en el desierto, aquella construcción que Dios mismo mandó hacer. Allí vimos Éxodo 40 y Levítico capítulo 1. En el evento 18 vimos la serpiente de bronce, que tuvo que ver con una situación del pueblo en el desierto. Después del éxodo quedó en el desierto y el pueblo allí fue sustentado 40 años, fue Dios llevando ese pueblo, y vimos un momento donde ese pueblo se quedó contra Dios y Dios los castigó con serpientes ardientes, y finalmente luego el pueblo se arrepintió, buscó a Moisés, pidió perdón, reconoció su pecado, y luego vino la confesión, y luego entonces Dios dio una provisión, una solución para la mordedura de la serpiente. En el evento 19 vimos el reinado de David, en 2 de Samuel 7, donde vimos especialmente una promesa que Dios le dio a David acerca de un futuro descendiente que reinaría para siempre, ¿no? En el evento 20 vimos las profecías acerca del Mesías futuro, de una persona, era un personaje predominante en toda la Biblia. Siempre Dios ha señalado que un día alguien haría algo. Allá en Génesis 3:15 vimos que un día Dios prometió que la simiente de una mujer aplastaría la cabeza de Satanás, que Satanás le heriría en el calcañar, pero que la simiente de la mujer aplastaría la simiente de la serpiente. Todo eso son profecías que estaban relacionadas con un Mesías futuro, y vimos varias partes de esas profecías en Isaías y aún en los Salmos y en el libro también de Miqueas, que es otro profeta menor. Entonces, allí terminamos la primera parte del Antiguo Testamento. Estas cosas que es un recordar y es refrescar cosas en nuestra mente. ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque como pues hace un mes interrumpimos el estudio por la época decembrina y todas las cosas que suceden, nosotros llegamos ahorita a continuar el estudio, y si no mantenemos eso fresco en nuestra mente, nos suele pasar que nosotros vamos a desconectar la historia. Vamos a pensar que estamos hablando de otra historia, y que esta historia no tiene nada que ver con la historia del Antiguo Testamento, como lo hacen muchas personas hoy. Ya alguna vez les comentaba que una vez una persona en mi trabajo secular me dijo que a él le parecía a Jesucristo un Dios muy bacano, ¿sí? Pero que ese Dios del Antiguo Testamento realmente era un Dios muy sangriento y muy violento, y que mandaba y que castigaba muy duro, y que no, a ese Dios no le gustaba. Y ese era un psicólogo que nos está dando una capacitación en la oficina, y yo tuve que levantar la mano como un creyente y estudiante de la Biblia además. Y le dije, quiero decirle algo en lo que usted está errando en su afirmación. Una de las cualidades que Dios posee es que Dios es inmutable. Eso significa que Dios no cambia.
Él es el mismo ayer, hoy, siempre y por los siglos, dice la Biblia. Y eso significa que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. Lo que pasa es que usted tal vez no ha estudiado la Biblia y por eso es que no entiende. Y nosotros los cristianos no podemos quedarnos en la misma posición de ignorancia, de que no logramos hacer la conexión del Antiguo con el Nuevo. Y de que pensamos de que la Biblia nos habla de un Dios en el Antiguo y de otro Dios en el Nuevo Testamento, cuando realmente no es así. Entonces, por eso hice este repaso de esos eventos, solamente leyendo los títulos y recordándoles algunas cosas para entender cómo se ha venido desarrollando toda una historia en la que Dios mismo nos está revelando un propósito, una persona, un fin. Y esta historia entonces todavía no se acaba. Para algunas personas que no conocen el Nuevo Testamento o lo rechazan, la historia del Antiguo Testamento es algo donde ellos siguen a la expectativa esperando que venga un Mesías, porque no conocen el Nuevo Testamento, porque les han dicho que no, que eso es malo, que el Nuevo Testamento es inventado por los cristianos. No saben que realmente la mayoría de los autores, no todos, pero la mayoría de los autores del Nuevo Testamento son judíos. Y estos judíos que escribieron el Nuevo Testamento conectaron el Antiguo Testamento con Jesucristo. Entonces, pero lo quieren ignorar, lo quieren encubrir. Sin embargo, para nosotros los cristianos, realmente todo lo que hay en el Antiguo Pacto de Dios, el Antiguo Testamento, eso es Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, señala claramente un propósito que continúa en el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento. Por eso tenemos que ver cómo toda esta historia, ¿y qué fue lo último que vimos en el Antiguo Testamento, en el evento 20 de la página 21? Las profecías. Profecías, más profecía, más cosas que anticipan cosas que Dios va a hacer. Entonces, cuando entramos aquí al evento 21, empezamos a mirar, ya antes, durante todo ese camino que hicimos de esos 20 eventos del Antiguo Testamento, cada vez que terminábamos 4 historias o 4 episodios o capítulos de esa gran historia de la esperanza, nosotros repasábamos cómo esas historias nos revelaban o nos daban a conocer a nosotros a Dios y veíamos de qué manera Dios se estaba dando a conocer. Entonces, allí empezamos a mirar, cada vez que hicimos eso, ustedes lo recordarán, vimos si alguno de esos eventos nos mostraba a Dios como creador todopoderoso, como autoridad suprema, como juez justo, como protector misericordioso, como espíritu omnipresente, como aquel que todo lo sabe, como persona que se relaciona con otros, como un padre amoroso, como un Dios santo, como como alguien que guarda fielmente sus promesas, como un ser eterno, como un legislador con autoridad, como un redentor que perdona o como un revelador de la verdad. Cada vez que hicimos ese paso, por cada 4, empezábamos a señalar, a mirar y a encontrar cómo Dios estaba dándose a conocer. Y todas, no en cada grupo de 4 señalamos todas, pero al final de cuentas, a través de los 20, nosotros señalamos todas. Es decir, el Antiguo Testamento nos muestra a nosotros a Dios como un creador todopoderoso, como una autoridad suprema, como un juez justo, como un protector misericordioso, como un padre amoroso, como un Dios santo, como alguien que guarda fielmente sus promesas, como un ser eterno, como un espíritu omnipresente, como aquel que todo lo sabe, como una persona que se relaciona con otros, un Dios personal, como un legislador con autoridad, como un redentor que perdona y como un revelador de la verdad. No, al final lo tenemos que haber señalado todo, porque eso es lo que hace esa primera parte de esta historia de la esperanza. Nos ayuda a conocer cómo es ese Dios. Y en ese sentido que nosotros conocemos cómo es ese Dios del Antiguo Testamento, empezamos a mirar cómo somos nosotros. ¿Cómo somos nosotros ante ese Dios? ¿Será que hay esa amistad, esa comunión? ¿Será que Dios está totalmente alegre de todo lo que hacemos los seres humanos aquí en la tierra? Porque es que ese Dios no es un Dios santo, por ejemplo. Piensa en lo siguiente para entender aún estas cosas. ¿Qué tendría que hacer el mundo si en todo lugar se empezara a reconocer y a predicar que Dios es santo? Póngase a pensar. ¿Qué tendría que hacer la gente del mundo
si ahora se ordena a través de todos los gobernantes, Dios, el Dios verdadero, el único Dios verdadero, es un Dios santo? Hay muchas cosas que los hombres tendrían que dejar. Bastantes. Hay muchas cosas que tendría que cambiar. Por ejemplo, piensen, ¿tendría que cambiar la televisión o no? ¿Tendría que cambiar los vocabularios porque Dios es santo? Amén. Ese es el asunto con estas cosas. Nosotros no podemos considerar a Dios como Dios se revela y sentirnos bien con nosotros mismos. Vamos necesariamente a tenernos que dar cuenta que si Dios es un Dios santo, yo tengo problemas como un pecador. Si Dios es un juez justo, yo tengo problemas con mis pecados. Porque Él es un juez justo. Yo no me voy a burlar de Él, nadie se va a burlar de Él. Nadie. Entonces todas las trampas, toda la corrupción, todas las mentiras, todo lo que la gente está haciendo hoy en día, van a darle cuentas un día. Ah, no, yo no creo. No importa si cree o no cree. Dios es un juez justo. No lo es para usted. Él es así. Y si alguien dice, no, yo no quiero ese Dios, a mí no me gusta ese Dios, no le queda otra que hacerse un Dios a su imagen y pecar por idolatría y finalmente morir y tener que dar cuentas a ese Dios justo y santo que nos revela el Antiguo Testamento con claridad. Pasamos entonces a la segunda parte que nosotros ya la habíamos completado. Yo estuve repasando, la última vez que nos vimos fue el 17 de diciembre del año 2020. Y hoy es 21 de enero. Entonces ya ha pasado un mes entero y 4 días desde que dejamos este estudio completado aquí en el evento número 20. Inclusive ya miramos. En la segunda parte de la historia de la esperanza se nos pide que ahora cada vez que completemos 4 episodios o capítulos de esa segunda parte de toda la historia de la esperanza, debemos mirar ya no las cualidades o la manera en la que la Biblia nos revela a Dios, sino tenemos que mirar en qué manera el Nuevo Testamento se refiere a Jesucristo. Entonces, allí en el evento número 21, o el capítulo 21 de la historia de la esperanza, continuó después de las profecías del Antiguo Testamento, el último realmente de las profecías, el último libro del Antiguo Testamento, ¿cómo se llama? Malaquías. El último libro del Antiguo Testamento es uno de los profetas menores. ¿Cuántos profetas menores hay? Son cosas, mire, esto es información general que debemos saber nosotros. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Mis hermanos que están conectados, ¿cuántos libros tiene la Biblia? 66. ¿Cuántos hay en el Nuevo Testamento? 27. Y si le quitamos a 66, 27, ¿cuántos nos quedan en el Antiguo? 43. Bueno. Entonces, miren, en el Antiguo Testamento, el último libro del Antiguo Testamento, el último libro del Antiguo Testamento es el libro de Malaquías. ¿Listo? Y realmente después de los tiempos de Nehemías, que en esa época estuvieron los profetas Malaquías, Zacarías, ellos son de ese periodo, de esa época. Después de esa época de Nehemías, Dios hizo shh, y Dios se silenció por 4 siglos. Pasaron 400 años y Dios no volvió a haber un profeta que dijera, Dios dice así, no hubo ningún juez que Dios haya levantado, nada. Se llama, ese periodo de tiempo hasta que viene el Nuevo Testamento, que hay un tiempo aproximado de 4 siglos, se conoce como los 400 años de silencio. Así se conoce. O se conoce también como el periodo intertestamental, que significa que es la época que hay entre los 2 testamentos, entre el Antiguo y el Nuevo.
Pero ¿saben qué es lo interesante? La historia continúa. La historia no se ha acabado y la historia no ha vuelto a comenzar. El Nuevo Testamento no vuelve a comenzar con el libro del Génesis, pero interesante, cuando nosotros comenzamos el evento 21, ¿a qué libro fuimos de primeras? A Mateo, ¿no es cierto? ¿Y qué hace Mateo? ¿Cómo comienza el Evangelio según San Mateo? Les voy a leer el capítulo 1. Miren, les voy a leer para que entiendan. La genealogía. Libro, escuchen, libro de los orígenes de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Vieron lo que dice? Libro de los orígenes. Interesantemente, Mateo comienza por el Génesis. Pero esta vez el Génesis es el origen de Jesucristo. Ese es el equivalente. La Biblia en el Antiguo Testamento comienza con el libro de los orígenes o del Génesis. ¿Sí? El libro de los principios, eso significa Génesis, el libro de los orígenes, de los principios. Y el libro de Mateo, que es donde comenzamos nosotros la segunda parte de la historia, comienza con el libro del Génesis de Jesucristo. Los orígenes, los principios de Jesucristo. Y nos habla de la genealogía, de dónde viene la genealogía, de quién es hijo Jesucristo humanamente hablando. Entonces allí vimos, en ese primer evento, estudiamos el nacimiento de Jesús de Nazaret. Y si yo le preguntara a alguno de ustedes esta noche, a ver, una pregunta aquí de examen para todos. Un momentico, voy a ver, todos. Preguntas, llegó el profesor corchando, perdónenme, pero es que mi trabajo como maestro de la Biblia no es solamente enseñarles, sino probar que ustedes están aprendiendo. Una pregunta de examen, ¿listo? Le voy a hacer una pregunta a Giancarlo. Giancarlo, el único. Este es el único. Mira, si alguien utilice tu nombre en cualquier lugar del mundo, Giancarlo Linares Malaver, eres el único y tus huellas digitales lo dicen. Una pregunta de examen para Giancarlo, pero tranquilo Giancarlo, porque esto no es para que te pongas nervioso. Si yo te dijera, Gianca, ¿qué te acuerdas tú de ese primer evento que comenzamos a ver en el Nuevo Testamento, que es la continuación de toda la historia, que tiene que ver con el nacimiento de Jesús, en otras palabras? Si yo te dijera, ¿qué te acuerdas tú del nacimiento de Jesús, de todo lo que hemos estudiado? ¿Qué te acuerdas? Una cosa, cualquiera. Giancarlo, ¿no? Giancarlo, Keren Sofía. ¿Tienes la cartilla? Revisa. ¿Qué te acuerdas? Una cosa de la que te acuerdes. Del evento. Ese es el evento número 21 de toda la historia de la esperanza. Es el 21º. Solo de eso. Porque Jesús fue por medio del Espíritu Santo. Perfecto. ¿Qué pasó? Entonces, él se acordó de que el nacimiento de Jesús fue de una manera milagrosa. No fue una concepción humana normal, ¿no? ¿Cómo se conciben todos los seres humanos? Papá y mamá, hombre y mujer, ¿no? No hay otra manera de concebir. La biología lo dice. Usted no puede ser perro simplemente porque ladre como un perro. Su naturaleza, su genética le dice que es un ser humano. Entonces es interesante porque eso vimos, en el nacimiento de Jesucristo vimos una cosa importante, que Jesús no fue concebido como cualquier otro ser humano. Hubo un milagro, hubo además algunas cosas muy especiales del nacimiento de Jesús. ¿Qué otra cosa? A ver, ¿qué se acuerdan? ¿Quién está ahí? A ver, Valery Cerrato. ¿Qué te acuerdas, Valery Cerrato? Otra cosa, aparte de la que Giancarlo mencionó, que te acuerdes del nacimiento de Jesús. Una cosa, de lo que hemos estado mirando, que tú te acuerdes del nacimiento de Jesús, de lo que nos dice la Biblia, el nacimiento de Jesús, en Mateo y en Lucas, una cosa que te acuerdes del nacimiento de Jesús. Ya Giancarlo mencionó
que Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo. Menciona otra tú. Vale. Nació pues en un pesebre entre los animales. ¿Cómo? Que él nació en un pesebre, no nació en un hospital con todas las... Nació en un pesebre allí entre los corderos. Eso está en la Biblia. Muy bien. Ese es un dato que Dios nos ha dado acerca del nacimiento. Y que además, ¿te acuerdas por qué él nació en un pesebre y no en un lindo hotel, una linda casa o en un lindo hospital? ¿Te acuerdas por qué, Valerie? Porque las personas, o sea, donde habían los lugares para que naciera, dijeron que no había espacio ahí. Entonces, pues el único lugar que encontraron fueron el pesebre. Muy bien, muy bien. Eso está en la Biblia. Tienes razón. Hubo un censo, la gente tuvo que irse a sus lugares donde habían nacido para ser censados allá. Y finalmente José y María, los dos eran de Belén de Judea, viajaron hasta Belén de Judea. Cuando llegaron, María ya estaba embarazada, llegaron, ella ya estaba muy barrigoncita. Eso no era un viaje ni en Transmilenio, ni en barco, ni en moto, ni nada, sino un burrito. Entonces se demoraron, llegaron allá, finalmente cuando llegan, el pequeño pueblo de Belén, que era muy pequeño, ya el único hotel que había ya estaba lleno y no había dónde quedarse, nadie. Y María estaba a punto de dar a luz y finalmente le tocó irse allá a la pesebrera y allá en la pesebrera nace Jesucristo. Increíble, ¿no? No nació con privilegios y honores, ¿no es cierto? Muy bien, Valerie, felicitaciones, felicitaciones. Bueno, última pregunta acerca de esto. ¿Qué más recordamos acerca del nacimiento de Jesús, aparte de lo que Giancarlo y Valerie nos han dicho? ¿Alguien más? ¿Quieren, Sofía? Muy bien, ese es otro hecho. Fue concebido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue la manera en la que María concibió, pero no solamente eso, sino que nació y esa mujer que Dios eligió para que el Espíritu Santo concibiera en ella, esa mujer era virgen. Fue una mujer que no había conocido ningún hombre, sexualmente hablando, hasta que finalmente nació Jesús. Eso nos dice la Biblia en Mateo capítulo 1. Muy bien, todo eso lo estuvimos mirando, ¿no? Todo eso nos ayuda a qué es lo que estamos haciendo. Esos datos que ya están en nosotros nos ayudan tenemos que siempre revisar que esos datos, que esa información que nosotros tenemos de algunos hechos bíblicos son correctos a la luz de la Biblia. Entonces, si yo les hago la siguiente pregunta y a ver quién me contesta esa pregunta, le voy a dar la oportunidad a los que están conectados. Así que alístese Rosaura, María Hilda, Valerie, José María y Johnson. ¿Listo? Alístense. La pregunta del millón con el nacimiento de Jesús. ¿Cuántos magos vinieron a adorar a Jesús? Ellos, los que están aquí conectados. A ver, ¿quién dijo yo? ¿Quién respondió? 3, pues no se sabe. No se sabe si era 3 o varios. Espérese un momentico, hermana Rosaura, ya nos explica su respuesta. Valerie, ¿dijiste 3? Sí, señor. ¿Alguien más está de acuerdo con Valerie? José María. Yo, Joseta, JM. ¿JM está de acuerdo con su nieto o no? Sí. Sí, también está. 3. Pero su esposa no está de acuerdo con usted. Ahí hay división. Usted ya sabe mucho. Bien, vamos, hermana Rosaura, explíquenos su respuesta, por favor. La palabra del Señor no dice si son 3 o varios. La palabra no lo dice. El hecho de que trajeran 3 regalos no indica que eran 3 personas, porque se supone que era un viaje muy largo. Y yo no creo que fueron 3, sino ellos venían siempre encaravanados, siempre se unían grupos para llegar de un lugar a otro. Muchas gracias, hermana Rosaura. En efecto, miren, ahí tenemos, ese es el ejemplo que les estoy dando. Miren, tenemos que asegurarnos que acerca de estos eventos, la información que nosotros tenemos está de acuerdo con la Biblia y no es cosas que nos han enseñado, pero no tienen apoyo bíblico.
Valerie y José María que dijeron que eran 3. Miren, no se sabe cuántos, sí, porque la Biblia no dice que eran 3. La Biblia dice que vinieron los magos. No dice que eran 3. Se ha asumido y la tradición históricamente nos ha enseñado que eran 3 y nos han dicho que el uno era Melchor, Gaspar y Baltasar, lo que no está en la Biblia. ¿Cómo eran los nombres? No sabemos. Había uno que era negro, no sabemos. Nadie sabe eso, ¿entienden? No hay fotos, no hay registros que alguien pueda probar que sí. No, todo eso se nos ha transmitido por medio de tradiciones y cultura, donde nosotros asumimos cosas, pero eso no está en la Biblia. Lo que sí está en la Biblia es lo que la hermana Rosaura decía. Miren, la Biblia dice que vinieron los magos de Oriente, no nos dice cuántos, que traían incienso, oro y mirra. Pero imagínense que yo le digo, llega alguien por la mañana el sábado y busca a mi hijo Josué y me dice, Josué, le digo, no está. Se fue a la panadería a traer pan, leche y huevos. Y alguien me dice, ¿y usted por qué mandó a Josué por pan, leche y huevos y no mandó a Josué por pan, a Sofía por leche y a María Paula por los huevos? ¿Se da cuenta? Yo no necesito 3 personas para traer 3 cosas. Pero como la Biblia dice que no vino el mago, sino los magos, ¿y cuándo se considera el plural? Cuando ya hay más de uno. Cuando hay más de uno, ya hay varios. ¿Sí? Entonces, pueden haber sido 2, pueden haber sido 3, pueden haber sido 4, pueden haber venido muchos más. No lo sabemos. Lo cierto es que los que hayan venido no pasaron por alto de la vista de Herodes, y Herodes los mandó a llamar. Así que se hicieron notorios, no fue tan discreta la cosa. Entonces, lo que traían eran incienso, oro y mirra, pero lo podían haber traído 2 nomás, ¿sí? O qué tal, pudieron haber sido los 3 también, pero la Biblia no lo dice. Y lo que nosotros necesitamos tener claro es la información que hay en la Biblia. ¿Qué información nos ha dado Dios en su palabra de aquellas cosas? Y es importante que nosotros sepamos hablar de ellas con ese sustento bíblico, así como lo hacía Rosaura. Así que la felicito, hermana, y lo felicito, José María, por tener una esposa que sabe tanto. Y sigan así estudiando la Biblia como lo estamos haciendo. Bien, continuamos. El primer evento, entonces, continuando la historia del Antiguo Testamento, Dios nos habla del nacimiento y claramente el primer evangelio, el primer libro del Nuevo Testamento es el Evangelio de Mateo. Y el primer evangelio, entonces, nos habla, el primer capítulo nos habla del génesis de Jesucristo, del origen de Jesucristo. Y para hablarnos de eso nos habla de su genealogía. Entonces, allí fue donde vimos el nacimiento de Jesús. ¿Para qué nos importa? Una pregunta, y esto ya alguien la había respondido, pero la pregunta es la siguiente. ¿Para qué nos sirve a nosotros saber la genealogía de Jesucristo? ¿Es o no es importante que Mateo nos dé esos datos? ¿Por qué, Charlie? Porque, por un lado, podemos corroborar que las profecías sí se están cumpliendo. Y por otro lado, podemos ver que Jesús no solo era Dios, sino que era 100% completamente. Entonces, se puede humanamente seguir la genealogía. Muy bien. Miren, ¿por qué nos sirve a nosotros? ¿Para qué Mateo nos dan esos nombres y esa información? ¿De qué les serviría a ustedes saber que yo me llamo Galaxius Castañeda, mi papá se llama Luis Antonio Castañeda Ramírez, mi bisabuelo se llamaba Luis Antonio Castañeda Sánchez, el papá de mi abuelo se llamaba Nepomuceno Castañeda? Y entonces mi nombre completo es Galaxius Castañeda Clavijo Ramírez Sánchez Bogotá. Entonces diría, pastor, ¿le puedo decir Galaxius? ¿Ya? Pastor, ¿le puedo decir pastor? Pero cuando la Biblia hace eso acerca de Jesucristo es muy importante, porque nos está dando una información que nos muestra a nosotros cómo Dios está continuando la historia. Y la historia sigue su curso y tiene un cauce por donde Dios la está guiando. Jesucristo no nace de cualquier virgen.
Y en esa época habían muchas vírgenes porque eso era muy cuidado y valorado en las sociedades de Medio Oriente, eso es supremamente cuidado. Es en las sociedades de Occidente donde eso hoy en día las mujeres piensan que ser vírgenes, eso es un pecado. ¿Cómo se le ocurre? Y que una mujer virgen, no, qué vergüenza, que sepan que yo soy virgen. Entonces hoy en día las mujeres son más lanzadas y eso está bien, ¿no? Claro, es que las mujeres, no, mire, eso se llama perversión sexual, tiene que ver con el aumento del pecado en la sociedad y tiene que ver con el descuido de los padres hacia el cuidado de cosas como la pureza y la santidad de la vida y de la sexualidad. Y cuando los padres tienen una mente liberal y pervertida, no es difícil permitir que los hijos tengan la misma mentalidad liberal y pervertida. Pero es porque Dios no tiene una mente liberal y pervertida que nosotros seguimos promoviendo los principios de la palabra de Dios que nos pueden guiar a todos. Que la pureza y la santidad de la vida, en la vida sexual específicamente, es algo que honra y agrada a Dios. Pero que todo lo contrario, la libertad y la permisividad en la vida sexual antes del matrimonio es una cosa, consecuencia del pecado y es algo que deshonra a Dios. Entonces, finalmente, cada uno debe elegir a quién va a agradar. Yo me voy a agradar a mí mismo. Sigue ese camino, que es un camino que te conduce a la muerte. La Biblia dice que hay camino que al hombre le parece bien o derecho, su fin es muerte. Y ya hay muchas personas atrás que han tomado la misma decisión que tú, que te pueden contar con lágrimas las consecuencias de sus malas decisiones. Y que verdaderamente vivir para agradar a Dios es gente que puede contar con gozo que vale la pena hacer las cosas a la manera de Dios. Bien. Entonces, nosotros seguimos el siguiente evento. Fue el evento 22, donde vimos que Jesús fue tentado por Satanás. Una cosa importante, mejor dicho, esta es la pregunta. ¿Cuál sería la cosa más importante que nosotros deberíamos recordar de que Jesús fue tentado por Satanás? ¿Cuál debería ser? ¿Cuál quieren ustedes? ¿Quién responde? Cualquiera. ¿Quién quiere responder? ¿Cuál sería la cosa más importante que nosotros deberíamos recordar de que Jesús fue tentado por Satanás? Esposa. Que fue tentado y no pecó. Perfecto. Me parece algo muy importante. La Biblia muestra que Jesús fue tentado, pero él no pecó. Y era un hombre. Y fue tentado como hombre y no pecó. ¿Algo más? ¿Alguien tenía otra opinión? ¿Quieren? Yo pensaba que al contestarle en todo momento. Para mí eso es lo más importante, Sofía. Creo que el hecho no es solo mostrarnos Jesús su capacidad de resistir la tentación, sino que él dónde se apoyó para resistir la tentación. Siempre Jesús respondió a la tentación, escrito está. ¿Tiene recordar algo más, mi hermana Rosaura? En la palabra escrita. Es importante porque así lo enfatiza la Biblia. La Biblia enfatiza la palabra escrita. Escrito está, fue la respuesta de Jesús. No fue la palabra de Dios dice. No, escrito está. Nosotros sabemos entre nosotros a qué se refiere la palabra de Dios dice, no es que esté mal, pero Jesús fue muy enfático para dejarnos a nosotros, y lo deja registrado Mateo y Lucas. Escrito está, Jesús apoyó su victoria sobre la tentación en la palabra escrita de Dios. Allí se apoyó Jesucristo. Él la conocía, él la sabía, él la guardaba, él la valoraba, él la tenía como una autoridad en su vida. Entonces, cuando Satanás vino a tentarle, Jesús simplemente, ¿qué utilizó? ¿Su fuerza, sus músculos? No. Él utilizó su mejor recurso contra la tentación. Escrito está. Y cuando tú le respondes al diablo, escrito está, el diablo va a hacer lo que hizo con Jesucristo. Lo va a dejar por un tiempo. Y va a ver y la próxima vez que te venga a buscar, va a ver si te encuentra así bajo de guardia, a ver si ya no te estás apoyando en la palabra escrita, sino en tus emociones, para ver cómo tú lo dices. Yo siento que... Y mi sentimiento, mi iglesia, mi pastor dice, no debe ser así. La palabra escrita está. Charlie. Y otra cosa importante es que, digamos, que eso que ya mencionaba más escrituras que lo voy a decir, que me parece muy importante. Si Satanás Satanás tentó a
no va a escatimar, no va a tener respeto mucho menos de un cristiano. Si no tuvo respeto del Hijo de Dios ante el Padre, mucho menos va a tener respeto de un cristiano. Y él va todo el tiempo a buscarnos para ayudarnos. Charlie decía que algo que a él le parece importante recordar de ese episodio de la tentación, de cuando Jesús fue tentado por Satanás, es recordar que Jesús mismo era el Hijo de Dios y aún así Satanás vino y lo tentó. Que eso debería ser algo importante para todos los cristianos, de recordar que nosotros no gozamos de inmunidad diplomática ante Satanás para no ser tentados. Y que todo lo contrario, si el mismo Cristo, el ungido de Dios, fue tentado, nosotros debemos saber que vamos a ser tentados y debemos vivir alertas a esa tentación. ¿Cómo vivimos alertas a la tentación? Buscando a Satanás a la vuelta de la esquina y buscándolo en la papa, en la cebolla, en el mecánico, ¿sí? Buscándolo en el borracho. No, Satanás está ahí metido. A veces se acuesta con la gente, cuando la Biblia dice que airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, ¿qué están haciendo dos personas que se enojan y se acuestan sin reconciliarse? ¿Qué dice la Biblia? Dando lugar al diablo. Entonces, damos un ejemplo. En la noche algo pasó y el esposo discutió con la esposa, se enojaron, discutieron, se acostaron, se dieron la espalda. Alguien quedó allí en la mitad. Porque como no dejaron poner su enojo debajo del sol, se ocultó el sol, se acabó el día, y dice la Biblia que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, pero lo dejaron. Entonces ahí llegó Satanás, y al otro día finalmente se despierta, y el uno piensa, ¿no? Abre los ojos así. Oiga, ¿qué pasó? Uy, cierto que anoche, me voy a ir temprano para que no se queje. Y la otra, uy, cierto que anoche me portó tan mal, pues ni desayuno le voy a dar. Entonces ahí Satanás está haciendo de las suyas y obrando, ¿no? Porque los dos le están dando permiso para eso. Es muy interesante eso también que mencionaba Charles. Bien, luego fuimos al evento 23. El episodio 23, ya hemos pasado por el nacimiento de Jesús, la tentación de Jesús, y en el evento 23 vimos la proclamación de Juan el Bautista. Ya saben que el Bautista no era el apellido de Juan, sino que significaba, a él lo identificaron así, nosotros lo identificamos así por lo que él hacía, él bautizaba. Realmente sería más correcto decir Juan el Bautizador, que el Bautista, ¿no? Porque todos tenemos que pensar, es Juan el Bautista. Y la Biblia habla de varios Juan, y entonces a veces nos confundimos. Pero cuando tú miras qué estaba haciendo ese Juan, te das cuenta, ese es el bautizador, ese es Juan el Bautista. ¿De acuerdo? Y bueno, ¿qué sería lo más importante a recordar de ese evento de la proclamación de Juan el Bautista? Para mí el mensaje de Juan que decía que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy bien, esposa. También eres una mujer que sabe mucho. Mi esposa dice, para ella lo más importante a recordar en este evento es la declaración de Juan el Bautista que señala a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Saben que eso es realmente muy importante? No lo digo yo, es que el hecho de que Juan señale a Jesucristo. ¿Cuántos hombres se habían sacrificado por los pecados de las personas hasta ese momento? Ninguno. Una vez Dios pidió un sacrificio, sí, dijo Abraham, sacrifícame tu hijo, pero Dios no permitió que él fuera, ni siquiera sacrifícamelo por tus pecados, Dios no le dijo así, sacrifícame tu hijo. Dios probó la fe de Abraham, claramente que eso lo dice allí en el capítulo 22 del Génesis. Pero nosotros vemos que aquí algo importante, todos los judíos veían, oiga, ¿y ese animal para dónde lo lleva? Es el sacrificio por los pecados. Uy, qué bonito está, ¿sí? De un año, perfecto, de las ovejas o de las cabras, según estaba escrito. No podía ser cualquier animalejo, tenía que ser algo de lo mejor. Allí estaba. Entonces ya la gente ni siquiera le estaba preguntando, oiga, ¿y usted qué hace con ese animal? No. Ya todo el mundo sabía, mire, allá va la familia, allá va Johnson, un ejemplo. Allá va Johnson con el sacrificio por los pecados de la familia Linares Manaver. Vea usted.
Y todos esos animales se sacrificaron vez tras vez y año tras año para cubrir el pecado de las personas que llevaban esos sacrificios. Porque una vez se llevaba el animal, la persona ponía la mano en su cabeza y luego el sacerdote allí en el tabernáculo le cortaba el cuello, recogía la sangre y luego el animal era sacrificado en un altar. Y su sangre era recogida para luego hacer la expiación, que era como mojar un hisopo, como una toallita, una estopa, y finalmente luego de la sangre y ¡pum! Salpicar el altar, los 4 bordes del altar, y luego se recogía parte de esa sangre y una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con todo eso. Entonces imagínense, pero ahora Juan el Bautista ve a Jesucristo y dice allí, este es el Cordero de Dios, y es una persona, es un ser humano, el Cordero de Dios. Eso es impresionante. Y ahora algo más, todos los sacrificios se tenían que presentar repetidamente porque nunca quitaban el pecado, siempre cubrían el pecado. Entonces la gente tenía que cubrir su pecado una y otra vez. Y cuando alguna persona aparece por ahí, algún animalista, ¿sí? O algún humanista animal, yo no sé cómo llamarlos. Bueno, personas que defienden los animales muchísimo, exageradamente, ¿sí? No les importa tanto, no están tan preocupados por los niños que se abortan, pero sí están sumamente preocupados, ¿sí? Por los animales que se sacrifican, que pobres pollos, que pobres gallinas, que pobres vacas, que... Miren, hay problemas realmente grandes en este mundo, ¿sí? Como para sufrir por una gallina y por una vaca, aun cuando a veces hay maltrato animal, pero hay problemas más serios que eso. No pierdan el tiempo con esas bobadas. Sin embargo, aparece una persona y dice, uy, no, todos los sacrificios, todos esos animales. Sí, amigo, por su pecado. Sí, tienes razón, todos esos sacrificios, todos esos animales inocentes. Sí, era sangre inocente derramada por los pecados del hombre. Y cuando la gente se hacía consciente de su pecado, tenía que ir y tenía que recordar que no podía perdonarse el pecado a menos que se hiciera el derramamiento de la sangre de una víctima inocente. Pero todo eso fue señalado siempre hacia ese animal que tenía ciertas especificaciones establecidas por Dios y que iba a ser el sustituto de esos pecadores. Sin embargo, Juan el Bautista, aquí en este evento, ve a Jesús y dice, esta es la persona, ya no es un animal, esta es la persona, el Cordero, que va a ser sacrificado para quitar el pecado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para quitar el pecado no solo de los israelitas, para quitar el pecado de las personas en Israel y de las personas en Samaria y de las personas en Judea y de las personas hasta lo último de la tierra. Y ahí el contenido del mensaje del Evangelio, cuando nosotros estudiamos ese evento, miramos cómo Juan el Bautista era fiel a proclamar la verdad. Se requiere de un sacrificio para que tú puedas ser perdonado de tus pecados. Tú como un ser humano, se requiere del sacrificio de un ser humano para que se pueda quitar el pecado de tu vida. De lo contrario, lo único que va a hacer es cubrir el pecado en tu vida. Y ese sacrificio que puede quitar el pecado de tu vida era el sacrificio que Dios enviaba. Era el Cordero de Dios. Los demás eran el Cordero de la familia Linares Maraver, el Cordero de la familia Castañeda, el Cordero de la familia Cifuentes, el Cordero de la familia tal y tal y tal, pero este era el Cordero de Dios para quitar el pecado. Sumamente importante mantener eso presente en ese evento, hermanos. Como a Jesucristo, Juan el Bautista lo proclama, lo señala como la persona que debe ser sacrificada para quitar el pecado. Y llegamos al evento 24. Evento 24, donde nosotros veíamos el encuentro de Jesús con un líder religioso. Pregunta. Estamos haciendo un repaso porque llevamos más de un mes que habíamos interrumpido el estudio y tenemos que seguir la historia. Por eso es importante, ¿no? No sé, si tú has visto alguna vez una película y la película está muy buena, pero dura 3 horas y tú no te vas a gastar 3 horas, porque eso es demasiado tiempo y además ya hay que dormir. Entonces tú finalmente interrumpes la película, ¿sí? Y al otro día te levantes y voy a terminar de la película. No, la vamos a ver en un mes.
En un mes como que se te va a olvidar mucho la película. Eso estamos tratando de recordar en este momento. El encuentro con un líder religioso. ¿Qué sería lo más importante de ese encuentro de Jesús con Nicodemo, un líder religioso? ¿Qué sería lo más importante de recordar para nosotros de ese encuentro de Jesús con un... Charlie dice que necesitamos un nuevo nacimiento. Esposa. Que en ese encuentro con Nicodemo, Jesús le dijo que si no nacía de nuevo, no iba a ver ni iba a entrar al reino de Dios. Capítulo 3 del Evangelio de Juan, versículo 5 y versículo 7, 8. Muy buen punto. ¿Cómo Nicodemo entendió eso inicialmente cuando Jesús le habló acerca de estas cosas? Como algo físico, natural o normal, algo que el hombre puede hacer, algo en lo que yo voy a participar, algo en lo que yo, oiga, algo en lo que yo puedo dar una explicación razonable, algo así, era lo que Nicodemo. Pero claramente el significado de ese encuentro y de ese nacimiento tiene todo un significado de qué clase, de qué tipo. Espiritual. Que para poder nosotros entrar al reino de Dios necesitamos tener un nacimiento, necesitamos pasar por una experiencia donde nacemos espiritualmente. Ya hemos nacido todos y hemos nacido en una familia espiritual que es la familia del diablo. Como la Biblia dice que los deseos de vuestro padre queréis hacer y él ha sido homicida desde el principio. ¿Sí? Vuestro padre, señaló Jesús al diablo, hablándole a los religiosos de su época que argumentaban que ellos eran los que se sabían las escrituras, que Jesús no podía ser el Mesías, no lo aceptaban, y finalmente ellos dijeron que ellos eran hijos de Abraham. Y Jesús les dijo que si ustedes fueran hijos de Abraham, entonces harían. ¿Qué hizo Abraham? Creyó a Dios, confió, le fue contado por justicia. Pero ¿acaso estos hombres vieron a Jesús y creyeron en Jesús? No. ¿En qué creían ellos? En su religión. ¿Cuánta gente usted conoce? Dígame un número. Cada uno piensa en esto. ¿Cuánta gente usted conoce que confía en su religión? ¿Cuánta gente? Yo le voy a dar un número en este momento así de gente que conozco, que confía en su religión. No sé, estoy pensando, haciendo cuentas rápidamente. Voy a pensar en... Ya tengo un número de gente que yo conozco que confía en su religión. ¿Cuántas personas conoce mi hermana Rosaura que confían en su religión? ¿Cuántas personas? Muchas, pero en particular doña Tránsito y el esposo y sus hijos. Ah, pero eso es muy bueno. Gracias, hermano. Usted tiene nombres. Digo, si hay una persona que yo me acuerdo que confía en su religión, y digo allí el nombre. La señora Tránsito y sus hijos, y mi hermana la ha compartido, y doña Tránsito confía en su religión. ¿Cuántas personas conocen los demás? A ver, José María, ¿cuántas personas conoce que confían en su religión? Valerie. Sí, hermana Rosaria, por estar con su esposo se durmió. Es que tenía el ¿Cuántas? ¿Cuántas personas, Valerie, conoces? ¿Cuántas? Mi hermana María Hilda y Astrid, ¿cuántas? O Johnson. Bueno, ¿Cuántas personas conocen? bueno, yo, pues, toda mi familia. Toda mi familia. ¿Y cuántas más o menos, cuántas personas son toda su familia Más o menos, más o menos como unas 25. Oiga, qué bueno. Gracias, hermana. Bastantes personas y mire. Muchas. ¿Cuántas? Muchas. Dame un número, Johnny. ¿Vea usted? 50 personas. 50 personas. Muy bien. Astrid, ¿cuántas personas conoces que confían en su religión? Pues muchas, pero especialmente conozco 4, que hasta una dice que cuando le decía yo que el Señor Jesucristo era el que había muerto en la cruz, dice que no, que era María, que ella era la intercesora. Y yo le decía, pero es que ella no fue la que murió en la cruz. Dijo, sí, también ella murió en la cruz. Y la verdad no sé de dónde sacó eso, pero es tanta la ignorancia que hasta llegan a decir eso. Es verdad.
¿Cuántas Y es personas? la mamá y es la suegra de mi hija, desafortunadamente, y pues ahí es una persona que de verdad es bastante difícil, Vea, pero vea, pues ahí muy vamos. cercana a ti, claro, te das cuenta. Keren, Sofía, ¿cuántas personas conoces que confían en su religión? ¿Cuántas? Un número que conoces que confían en su religión. 30. ¿30? Giancarlo. 20. 20. ¿Tú, hermana Nancy? 25. 25. Carolina. Un número. 50. Charlie. 150. Yo diría que al menos unas 200 personas, porque pues por un lado mi familia es numerosa, no tanto acá en Chía, pero en el Pilar. Y todos son muy religiosos y aparte pues los compañeros de trabajo, mi jefe, y todos son o marianos o del mismo niño y Mire lo interesante, yo pensé en un número entre 20 y 25 personas pensando en la familia de mi mamá, pensando en la familia de mi esposa y pensando en algunas amistades. Dije, uy, así que me pasen en este momento por la cabeza, les podría dar como 20 o 25 nombres de personas que yo conozco que confían en su religión. Pero desde luego que pueden ser muchas más porque también tenemos, de las personas a las que yo les he compartido cuando he hablado con ellas, hay muchas personas que han pasado y que ellos confían en su religión, en su sistema religioso, en sus creencias. Y mire, Jesús le dijo a hombres que confiaban en su sistema religioso que ellos eran hijos del diablo. Espiritualmente, Nicodemo, si no nacía de nuevo, espiritualmente era hijo del diablo. ¿Será que los hijos del diablo van a ir al cielo así nomás? ¿Será que ellos se va a pasar por alto así? A ver, vengan a ver, ¿cuántos son aquí? Entren, mentiroso, entren. ¿Usted qué hacía? ¿Roba? Bueno, entre. ¿Usted qué era? Bueno, usted sí iba para el infierno. ¿Usted? No. Todas, la ley de Dios es la manera en la que Dios va a juzgar a todos los seres humanos. Y ante la ley de Dios, todos somos culpables. Nadie se va a salvar. Y entonces, ¿qué me hace a mí? Yo ¿por qué digo que soy salvo? Y yo no lo hago, yo no digo que soy salvo, no porque yo sea mejor que otra persona. Yo soy salvo porque he entregado mi vida al que murió en la cruz por mis pecados. Eso es todo. Yo le he entregado mi vida al que murió en la cruz por mis pecados. ¿Y quién es ese? Del que Juan proclamó, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A quién señaló Juan? ¿A la Virgen o a Jesucristo? A Jesucristo. Entonces, si alguien viene y dice que la Virgen lo salva, tiene que decirle que eso es mentiras, que eso tiene que apartarse, usted tiene que comprobar que eso no está en la Biblia y que debe dejar esa creencia porque está condenándose en esa creencia. Usted se está condenando a tenerse que presentar delante de Dios y rendirle cuentas de todos sus pensamientos, todas sus palabras y todas sus acciones, inclusive hasta de las cosas que omitió hacer cuando tuvo oportunidad de hacer el bien y omitió hacerlo. Nosotros los cristianos tenemos que hablar la verdad y no la podemos callar porque pecaríamos por omisión. La gente nos tiende a tildar como que estamos rechazando a otras personas. Yo no las rechazo, pero no puedo verles en sus pecados y confabularme con sus pecados porque Dios nos hizo loco con los pecados de nadie en la cruz cuando Jesucristo murió. Y hay que hablarle a la gente, mira, este es un camino engañoso. Dios te quiere salvar de ese camino engañoso. Entrégale tu vida en arrepentimiento y fe en Jesucristo. Que mi religión, que mira, ese es un camino engañoso. Entonces es muy importante ese nuevo nacimiento, ¿no? Porque es la manera en la que una persona sale de la familia del diablo y entra a la familia de Dios. Que eso es lo que dice la palabra de Dios allí en Juan 1:12. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni voluntad de varón, sino de Dios. No es por sangre, no es por herencia tampoco, es Dios quien nos salva. Es Dios quien puede cambiar la condición de una. Es Dios. Jesús, ¿qué parte de la Trinidad de Dios obra ese nuevo nacimiento? El Espíritu Santo. ¿Sí?
Por eso, si no nacieres del agua y del Espíritu. Es la tercera persona de la Trinidad la que obra el nuevo nacimiento en el que se ha arrepentido de sus pecados. Y ¡pum!, le da una nueva naturaleza. Entonces, lo que antes amaba del pecado, ahora ¿qué pasa? Lo aborrece. Porque tiene una nueva naturaleza. Ya antes era un perro que le gustaba comer vómito, o un cerdo que le gustaba revolcarse en el cieno, y ahora es un cristiano. Es una persona que ama a Dios y conoce a Dios. Entonces ya no le gusta lo que le gusta al perro, ni le gusta lo que le gusta al cerdo, que eso es lo que dice el Señor en su palabra en 2 de Pedro 2, 20 al 22. Al final mirábamos cómo Jesucristo está representado en estos eventos. Y vimos que Jesucristo estaba representado como un hombre humilde, ¿sí? Lo vimos en el nacimiento, lo vimos en la tentación, también lo vimos allí en la proclamación de Juan el Bautista y también lo vimos en el encuentro con Nicodemo, porque Jesús no tiró de ínfulas para no verse con Nicodemo. Jesús era una persona que se trató con todo tipo de personas, tanto así que se ganó una mala fama que decían que él era amigo de pecadores. Rameras y publicanos le rodearon bastante, le adoraban, le amaban, le seguían, le servían, en fin. Pero no solo ellos, también hubo un hombre como Nicodemo, un hombre como José de Arimatea, un hombre rico que también creyó en Jesús, lo sabemos por el resto de la Biblia. También vimos a Jesús como un hombre sin pecado en su concepción y en la tentación, mostrando su victoria a no pecar, a no ceder a la tentación. Fue tentado, pero no pecó. Eva fue tentada y sí pecó. Eva fue débil, Jesucristo fue fuerte. Eva no fue firme con la palabra de Dios, Jesucristo fue firme con la palabra escrita de Dios. También vimos a Jesús como Dios encarnado. ¿Sí o no? No lo vimos. En el nacimiento, claramente, con el título de Emmanuel, Dios con nosotros. No lo vimos como un hacedor de milagros porque todavía en estos eventos no se nos ha hablado más del ministerio de Jesús. No lo vimos todavía como el Mesías rechazado por lo mismo, porque no ha empezado más adelante. No lo vimos como el rey prometido a Israel, todavía no hemos visto algo que nos muestre, excepto que venían a adorarlo al rey de los judíos, tal vez eso es algo. Como un sustituto dispuesto, tal vez allí en el bautismo. Como un sacrificio perfecto, todavía no ha sido sacrificado. Como un Salvador resucitado, todavía no ha muerto, resucitado, aquí no lo vemos. Como un hijo de Dios ascendido, tampoco. Como un vencedor sobre Satanás, en la tentación claramente. Como un Cordero de Dios que es adorado, es Cordero de Dios, pero no como es adorado, entonces no podemos afirmar esa. Y como un revelador de la verdad, sí, en algunas cosas en que a través de él Dios nos da a conocer el resto de su historia, de su plan, de su propósito. Y entonces en ese sentido, Dios nos sigue contando cuál es la verdadera historia, donde hay verdaderamente esperanza. Y eso está señalado en Jesucristo. Bueno, quiero simplemente revisar en el Evangelio de Juan, antes de entrar al evento que vamos a ver el próximo jueves, el evento 25, que se llama El Encuentro con una Mujer Samaritana. Quiero que veamos un momentico el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. ¿Listo? Vamos todos al Evangelio según Juan, capítulo 4. Evangelio de Juan, capítulo 4. Vamos a ver un encuentro de Jesús con una mujer, una samaritana. Versículo 4 al 6 de capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Vamos a leer versículos 4 al 6. Dice: y le era necesario pasar por Samaria, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Aquí hay algo interesante. Las escrituras indican que Jesús era una persona rica que viajaba con lujos, o las escrituras indican que Jesús era un hombre sencillo que experimentaba cansancio. Eso es importante. Mire, sabe que no hay dato en la Biblia que no tenga un propósito, y aquí la Biblia en el Evangelio de Juan nos exalta, nos resalta a nosotros
que Jesús era un hombre sencillo que experimentaba cansancio. Versículos 7 al 9. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Eso está en los primeros versículos del capítulo 4. Versículo 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Por qué fue que se sorprende la mujer ante el hecho de que Jesús le pidiera algo? Básicamente el problema era un asunto cultural, de tradición, donde había enemistad entre judíos y samaritanos. Y Jesús rompe esa barrera para relacionarse con esa mujer. Hay muchas cosas allí anticulturales. Primero, que un hombre le hable a una mujer. No era apropiado que un hombre le hablara a una mujer en esa sociedad, culturalmente hablando. Ahora, que un judío le pida algo a una samaritana, menos. Si realmente el odio entre judíos y samaritanos era tan grande que los judíos habían llegado a tratar, a veces hablaban de los samaritanos y cuando hablaban de ellos se referían a ellos como perros, así, despectivamente, los perros esos. Entre sus costumbres estaba lavarse muchas veces las manos, constantemente ellos tenían un ritual de lavarse mucho las manos, como el ritual que tenemos ahora con todo lo del COVID, así de lavarse las manos. Usted entró, es interesante, ¿no? Va uno a un centro comercial, entonces usted a la entrada está allí el gel antibacterial y al lavamanos, se lava, ¿no? Usted luego, voy a entrar al baño, entró al baño, salió del baño, se lavó otra vez. Y usted luego entró a un almacén porque le llamó algo la atención, iba a preguntar, iba a comprar algo y entró, y lo primero que le hacen es echarle otra vez. Bueno, algo así. Era un ritual súper exagerado de los judíos, donde ellos se lavaban muchas veces las manos porque ellos decían, tal vez en algún momento del día, saludé, hice un negocio, le di la mano a un samaritano y no me di cuenta. Mejor me lavo mucho las manos. Y esa era una razón, por eso es que la mujer samaritana se sorprende tanto de que Jesús le hable. Y hay que entender que Jesús rompe paradigmas en este caso. Porque hay algo importante que Jesús quiere hacer hacia esa mujer y lo vamos a seguir descubriendo. Versículo 10 de Juan capítulo 4. Versículo 10, dice así. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Qué dijo Jesús que él podía darle a la mujer? Jesús le pidió a la mujer que le diera agua para su sed física. Pero Jesús le dijo y ella le dijo, ¿tú cómo me pides si tú eres un judío? Le dijo, mira, si tú supieras quién es el que te pide, en vez de solo darme, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Así que hay algo importante aquí que está resaltando Jesús. Jesús le dice a esa mujer que él le puede dar a ella un agua viva. Sigamos viendo, versículo 11 y 12. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? La mujer pensaba que Jesús le hablaba ¿de qué? ¿De agua natural o de vida eterna? ¿De qué pensaba ella? De agua natural, del agua que nosotros conocemos, de la que se conoce con esta curiosa fórmula H2O. Bien, versículo 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Lo mejor que Cristo nos ofrece son las cosas de este mundo, las cosas materiales y físicas, o la vida espiritual, la vida eterna. ¿Qué es lo mejor? La vida eterna. Muy bien, las cosas espirituales es lo mejor. Solemos pedirle mucho a Jesús por las cosas físicas aquí. Todos los días que Jesús nos bendiga para nuestros trabajos, que todos los negocios salgan bien, que nos paguen lo que pidamos por el negocio, pero no somos tan enfáticos con las cosas espirituales y lo mejor que tiene que Jesús para darnos es lo espiritual. Nosotros solemos rechazarlo muchas veces. Versículo 15 al 18. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá.
Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes, el número 6, no es tu marido tampoco. Esto has dicho con verdad. Pregunta, ¿por qué le pediría Jesús a la mujer que trajera a su esposo? Primero, porque Jesús ignoraba si ella tenía esposo, o porque para que la mujer se diera cuenta de su estado pecaminoso y de su necesidad del agua viva que Jesús le podía ofrecer. ¿Sabía o no sabía Jesús que ella tenía esposo? Sabía mucho más que él. Hizo la lista. Ay, sí, tienes razón. Tú te has casado con Pedro, con Juan, con Arcadio, con Argemiro, con Josefino. Y ahora estás junto con César y tampoco se han casado. Eso era como revelador, no era como metérsele al rancho, a la vida personal, ¿no? Es que Jesús quiere entrar allá, a nuestras cuevas, a nuestros armarios, a nuestros celulares, al WhatsApp. Él quiere entrar allá. A ver si todo lo que estamos haciendo está bien delante de Dios. Porque si no es allá donde Él nos va a señalar y va a decir, amigo, ¿tú quieres el agua viva? ¿Sabes? Tienes que encargarte de esas revisticas, de esas páginas, de esos chats. Tienes que encargarte de esas lecturas, de esos amigos, de esas amigas. Porque no te van a dejar. No te van a dejar tener agua viva. Versículo 19 al 24. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jesús le dijo que la adoración verdadera hacia Dios se hace en el poder del Espíritu Santo o en lugares especiales y con música especial y en un templo especial. ¿Cómo es la adoración verdadera? En el Espíritu. Muy bien, en el Espíritu. Y si yo tengo voz fea, ¿hay algún problema con eso? Ninguno. Porque no se trata de su voz. Y si en mi iglesia no tienen luces y cantantes que están produciendo música y que tienen, si no hay eso, entonces no hay problema, porque la adoración que quiere el Padre, como una vez le dijimos a una persona que dijo, pastor, ¿sabe por qué no volví? Porque la música de la iglesia no me gustó. Y le dije, le quiero decir que la música tampoco es para usted. No nos importa si le gustó o no le gustó. Algunas personas a veces nos han dicho, pastor, qué linda la alabanza. Bueno, gloria a Dios, era para él. Y si alguien dice, no me gustó la alabanza, bueno, gloria a Dios, no era para usted. Es para el Señor, porque Él quiere ser adorado en espíritu y en verdad. Versículo 25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. ¿Qué esperaba la mujer del Mesías cuando viniera? ¿Qué esperaba ella según el versículo 25? Que el Mesías viniera y le declarara todo. ¿Y le estaba declarando Jesús todo en su vida o no? Bueno, lo que pasa es que no queremos que Jesús se nos meta a la casa, pero es que Jesús no puede venir a otro lugar que a este mundo. Jesús vino a este mundo de pecado, ¿para qué? Para decirnos que estamos lo más de bien, sigan muchachos su mal camino, no importa si un hombre quiere, no. Jesús vino aquí a decir, está mal, y esto está mal delante de Dios. Charlie. Excelente. Charlie dice aquí que los seres humanos normalmente cuando buscamos la voluntad de Dios queremos saber la voluntad de Dios en términos religiosos, rituales. ¿Qué tengo que hacer para saber la voluntad de Dios? Pero la voluntad de Dios es que Dios entre a tu vida, revisa todos tus
cuartos, todo tu celular, todos tus gustos, todas tus amistades, y te dice, mira, esto y esto, lo tienes que dejar. Lo tienes que dejar por mí. Mira lo que dice en la cruz, por eso. Mira lo que dice. Porque es allá donde vuelve. Siempre la razón, el argumento que nos va a dar Dios acerca de nuestra vida es la cruz. Versículo 26. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Confesó Jesús directamente o no que él era el Salvador prometido, el Mesías? Lo hizo. Versículo 27 al 29. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. ¿Ve? Los discípulos, mujer samaritana, ¿cómo se te ocurre? Sin embargo, ninguno dijo qué preguntas o qué hablas con ella. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será esta el Cristo? Qué interesante, ¿no? La mujer. ¿Qué hizo la mujer después de conocer a Jesús? ¿Dijo que Jesús era un profeta falso o testificaba así que Jesús era posiblemente el Cristo, el Mesías? Ella dijo que él era el Mesías, porque sabía todo, y eso es lo que iba a ser el Mesías. Versículo 39, nos saltamos al 39. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. ¿Cómo reaccionaron entonces muchos de los vecinos de la mujer samaritana al escuchar el testimonio de la mujer? ¿Cómo reaccionaron? ¿Qué dice allí el versículo 39? Creyeron en él, creyeron en Jesucristo. Versículo 40 al 41. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él. Al final, ¿cuántos vecinos creyeron en Jesús? A, pocos. B, algunos. C, muchos. Muchos, no pocos. Imagínense ese testimonio de esa mujer. Versículo 42. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente Jesús es el Salvador del mundo, el Cristo. Tremendo, tremendo eso. Los samaritanos entonces al fin declararon que Jesús, ¿quién era? Que era el Salvador del mundo. Muy bien, el Salvador del mundo, el Cristo. Piensen lo siguiente. ¿Qué opinan acerca de lo siguiente? ¿Creen ustedes que la mujer samaritana se arrepintió de su vida de pecado, sí o no? Es posible, es muy posible. Empezó a dar testimonio de que Jesús era el Cristo. ¿Cree que ella recibió entonces el agua viva que Jesús le ofreció? Es decir, la vida espiritual que Jesús quería darle. Es muy posible, su vida empezó a cambiar y ella fue confrontada con su vida y empezó a dar testimonio. Hay alguien que sabe todo de mi vida. ¿Cree usted que ese pueblo samaritano resultó más feliz o más triste por haber creído en Jesús? Feliz. Más gozoso, sí, una mejor palabra, más gozoso. Terminamos aquí, Señor, te damos gracias porque tú nos permitiste este tiempo de estudio. Y al escudriñar tu palabra, Señor, queremos hacer como la samaritana, Señor. Y nosotros los creyentes que ya hemos hecho como la samaritana, Señor, queremos enseñarle a otras personas que hagan como la samaritana o que hagan como Nicodemo, Señor. Que entiendan que su sistema religioso no les salva. Que no hay ninguna religión que el hombre haya creado que le salve. Porque el camino a Dios no es una religión, es una persona y se llama Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Él es el hombre que se acercó a esta samaritana para mostrarle que él conocía todo de su vida, pero que él tenía algo que le quería dar, y era una vida espiritual que ella no conocía. Pero que si la conocía, Señor, su vida iba a resultar cambiada en cosas maravillosas que ella ni siquiera alcanzaba a contemplar en ese momento. Y muchos que creyeron, Señor, sabemos que fueron también sus vidas cambiadas porque tuvieron un encuentro personal con Jesucristo como el Salvador de sus vidas. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en nosotros y por lo que harás en la vida de otros, Señor, cuando nosotros les compartamos acerca de esta historia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, hasta el próximo jueves, 6:30 en punto. Por favor, traten de ser un poquito más puntuales para que podamos arrancar a tiempo todos y aprovechar mejor nuestro tiempo.
De todas maneras, me alegra que los he visto muy receptivos y realmente he visto que están aprendiendo mucho. Sigan así. Nos vemos el próximo jueves. Dios les bendiga. Chao, mi querida hermanita Astrid, María Hilda, José María. Chao, pastor. Chao, María Que Dios lo Hilda. bendiga. Buenas noches. Y Dios les bendiga. Gracias, pastor, igual. Chao, pastor. Chao, Dios Johnny. les bendiga, hermanos. Igual.